Buenos días. Tal como teníamos programado para hoy, vamos a desarrollar Buenos días. Tal como teníamos planificado para hoy, vamos a desarrollar este seminario web acerca del Plan de Seguridad Integral. Un seminario que va a ir orientado a directores de seguridad, a jefes de seguridad, en definitiva, a los responsables de seguridad de las organizaciones o de las consultorías encargadas del desarrollo de planes de seguridad integral. A lo largo aproximadamente de 1 hora y media vamos a seguir, en primer lugar, la exposición en términos generales del contenido de este plan de seguridad integral a través de una estructura que en términos globales estamos viendo en la pantalla. Posteriormente, después de esta primera media hora, veremos un supuesto práctico de desarrollo de este plan de seguridad integral basado precisamente en este índice que estamos viendo en pantalla. La estructura del plan de seguridad integral es una estructura que responde a esta secuencia y que comienza, en primer lugar, por el análisis del edificio, es decir, por las características, por un estudio detallado de las características del edificio, en su sentido más completo, es decir, dónde se encuentra, qué situación, qué comunicaciones, qué entorno exterior tiene, si hay o no edificios contiguos, cómo es la cubierta, las fachadas, los subsuelo, qué vías de comunicación interiores hay, cómo son las diferentes plantas del edificio, la estructura propiamente dicha del edificio, de qué materiales está compuesta, si hay subsuelo, si hay plantas de sótano, pues este subsuelo veamos a ver cuántas plantas hay y si tenemos galerías, colectores o cualquier otro tipo de conducciones subterráneas que puedan de alguna manera ser origen de una intrusión. Una vez conocidas las características del edificio, pasaremos a analizar la organización, es decir, a ver qué personal hay en la empresa o en la organización, con qué recursos humanos se cuenta, qué horario laboral, tanto de la actividad empresarial como de otro tipo de actividades anexas que puedan ser simultáneas con el propio desarrollo de las actuaciones laborales. Estudiaremos también si hay delincuencia en la zona y en qué proporción o medida, del mismo modo que aquellos antecedentes y actos delictivos que la propia organización en situaciones anteriores haya podido ser objeto de ella. Es más, incluso deberemos en este análisis de la organización comprobar si en la vida del edificio, es decir, en la historia del edificio, ha tenido agresiones, intrusiones anteriores a las actividades que se pudiesen desarrollar en otro momento por otras organizaciones. O sea que incluso el edificio debemos de ser conocedores de qué tipo de actuaciones se llevaron a cabo en épocas anteriores que no pertenecía el mismo a la organización actual. Una vez conocemos pues el edificio, las características constructivas, etcétera, y hemos estudiado ya la organización de personal del mismo, vamos a ver qué es lo que hemos de proteger, es decir, vamos a catalogar aquellos bienes que nosotros consideremos de importancia y que tengamos que proteger. Este inventario y valoración pues deberá de estar recogiendo a tanto los valores mobiliarios, valores personales, habrá que estudiar también el valor de la información, el valor, por ejemplo, de las bases de datos que tenga la empresa, el valor que pueda tener documental de custodia de información privilegiada, etcétera. Del mismo modo que habrá que inventariar estos agentes causantes que puedan, de alguna manera, poder actuar sobre estos bienes que hemos de proteger. Es decir, que si de alguna manera pues hay riesgos naturales, biológicos, tecnológicos o cualquier otro tipo de riesgos que pueda provocar un siniestro, provocar, por ejemplo, pérdidas en valores, pérdidas de la información, afectar a las personas, pues claro, lógicamente habrá que hacer un análisis detallado de todos estos agentes causantes.
También habrá que ver las vulnerabilidades. Por ejemplo, si hay un incendio, lógicamente habrá que ver dónde se puede dar y qué es o cuáles son los puntos débiles de nuestra organización en los que el incendio podía propagarse con mucha rapidez o bien ser origen de ese incendio. Y una cosa bastante importante es estimar los tiempos de cada amenaza. Hay, digamos, riesgos como el terremoto, que es de impacto súbito, es decir, instantáneo. No podemos, desgraciadamente, predecirlos, pero sin embargo sí que podemos tener un tiempo desde que sucede una intrusión hasta que damos una respuesta. Por lo tanto, hay que estimar los tiempos con los que contamos para dar una respuesta apropiada a cada una de las situaciones de riesgos y amenazas que nuestra organización se puede ver afectada, y que por lo tanto nuestro objetivo va a ser precisamente proteger estos bienes de la organización, y contamos con un tiempo para dar una respuesta. Así pues, continuando un poco con la estructura que estamos definiendo, hemos visto que en primer lugar conocemos el edificio, en segundo lugar conocemos la organización, en tercer lugar vemos qué es lo que realmente tiene valor en la organización y lo que hay que proteger para proceder al análisis y evaluación del riesgo. Existen diferentes metodologías de evaluación de riesgo. Lo importante es aplicar la metodología o metodologías más apropiadas a cada situación. Nosotros recomendamos una serie de metodologías, las que tenemos aquí, que es el método Mosler-Openta, la metodología cuantitativa mixta, la metodología de análisis SEPTRI, la metodología de riesgo de incendio Messeri, la metodología de actos antisociales Marina, y otros que van orientados a la estructura propiamente dicha organizativa de la empresa, como pueden ser pues las finanzas, como pueden ser, por ejemplo, las bases de datos, la información, la guía Mayerit se encarga de todo esto, y otras metodologías que sobre todo vienen muy bien aplicarlas en el caso de hospitales o en el caso, por ejemplo, de especial sensibilidad, como es la metodología de la matriz DOFA. Y por último tenemos la metodología de análisis y evaluación de riesgos de aspectos informáticos, es decir, que esto también es importante. Cada vez pesa más la información en bases de datos, la información recopilada dentro de la estructura de computadoras o computadores de la organización, y por lo tanto habrá que evaluar la pérdida de esta información que puede suponer para la organización. Pues bien, como ya hemos catalogado los bienes, sabemos aquellas amenazas que pueden representar, digamos, una pérdida sustancial de patrimonio o de personas, etcétera, pues ahora vamos a analizar y evaluar el riesgo aplicando una o más de estas metodologías. Evidentemente hay más metodologías, se podrían aplicar otras metodologías, pero bueno, lo normal es aplicar estas. Digamos que la aplicación de una sola metodología tiene la ventaja de que acabamos antes. Sin embargo, la aplicación de dos metodologías, como sería por ejemplo el método Mosler y la metodología cuantitativa mixta, nos permitirá contrastar resultados, de tal manera de que podamos nosotros comprobar si realmente los criterios que hemos adoptado en la evaluación de riesgos aplicando una metodología y aplicando otra, pues nos dan unos resultados parecidos. Es decir, es una manera de autocomprobación de que lo estamos haciendo bien. En cualquier caso, lo normal va a ser aplicar siempre al menos una metodología y luego posteriormente contrastarla, si queremos, con otra segunda, y aplicar para el riesgo de incendio, si queremos, el Messeri, y para, en el supuesto de que tengamos datos o soportes de bases de datos importantes que proteger en la empresa, pues aplicar la metodología para el riesgo de aplicaciones informáticas y de bases de datos. ¿De acuerdo? ¿Para qué sirve la aplicación de las metodologías estas y para qué nos va a servir evaluar el riesgo? Evidentemente, no todas las amenazas van a tener un índice de riesgo digamos igual. Habrán amenazas que tengan un índice de riesgo mayor y otras amenazas que tengan un índice de riesgo menor. Pues bien, nosotros nos prepararemos, nosotros adoptaremos medidas, medios, etcétera, para estar mucho más preparados para enfrentarnos a aquellas, digamos, amenazas que el índice de riesgo sea superior, y dejaremos para otros años o para más adelante aquellos cuyo índice de riesgo sea menor. En cualquier caso, a partir de los resultados de la evaluación del riesgo, habrá que diseñar ya nuestro plan de seguridad integral, porque todo lo que hemos tenido hasta el momento no era ni más ni menos que una recopilación y análisis de documentación y de información que nosotros como consultores, como
una, digamos, asesoría en materia de seguridad integral, hemos de conocer de la organización a la cual le vamos a desarrollar este plan de seguridad. Por lo tanto, todo lo que hemos hecho hasta el momento ha sido conocer a la organización y analizar los riesgos que representan diferentes amenazas externas a la organización. Es a partir de ahora cuando nosotros hemos de definir una serie de objetivos, es decir, diseñar el plan de seguridad, definir un coste económico, es decir, tener un techo económico hasta el cual nosotros podemos llegar y optimizar ese techo. Presupuestar, lógicamente, la inversión, valorar el coste de formación y estimar todo un coste anual de seguridad para años posteriores. Es decir, aquí en los objetivos que nos vamos a marcar es el punto de partida para empezar nuestro plan de seguridad integral, porque como hemos dicho, todo lo anterior no es ni más ni menos que una recopilación de datos. Bien, vamos ahora, ya que somos conocedores de la organización, de lo que hacemos dentro, de los bienes que hay que proteger, de las amenazas e incluso de la evaluación de las mismas, vamos a organizar ya la seguridad. Es decir, ya somos conocedores de todo lo que pasa y vamos a empezar primero. Si después del análisis de riesgos nos damos cuenta de que es necesario hacer reformas, rehabilitación y adecuación de espacios, por ejemplo, escaleras, ascensores, plantas del edificio, accesos, refuerzo de fachadas, refuerzo de cubiertas, refuerzo de galerías, o sea, de sótanos, etcétera. Bueno, pues todas estas reformas las deberemos de estudiar y, lógicamente, presupuestar. Del mismo modo, habrá que ver si el edificio necesita vigilancia de seguridad, medios humanos o equipos de emergencia para enfrentarnos a los riesgos. Entonces, esto significa que habrá que cuantificar cuántos vigilantes, la composición de los equipos, si hace falta un director de seguridad o un jefe de seguridad en turnos. Bueno, todo esto habrá que definirlo. Del mismo modo que habrá que definir aquellos medios técnicos de seguridad, tanto contra actos antisociales, contra incendios, etcétera, que hagan falta implantar o instalar en la organización, puesto que actualmente podría darse el caso de que no estén implantados y sean necesarios. Estamos hablando de detectores de presencia, detectores de proximidad, detectores sísmicos, por ejemplo, sistemas de radiofrecuencia, etcétera. Contra actos antisociales tenemos una gran cantidad de sistemas, desde cámaras hasta detectores y pasando por incluso otra serie de elementos, pero bueno, contra actos antisociales debemos de adoptar una serie de instalaciones que es posible que tengamos que implantar en la organización porque actualmente no existan. Pero lo mismo nos va a pasar en instalaciones contra incendios. Habrá que dotar, lo normal es que tengan extintores o extinguidores, lo normal es que tengan bocas de incendio o nichos de incendio, ¿vale? Pero evidentemente esta protección contra incendios habrá que optimizarla y mejorarla. Habrá que ver si están en número suficiente, si están bien ubicados, si están bien identificados, etcétera. Y en caso contrario, pues añadir aquellas instalaciones, implantar aquellas instalaciones contra incendios que sean necesarios. Por lo tanto, organizar la seguridad es un paso bastante importante dentro del desarrollo del plan de seguridad integral, porque es lo que nos va a permitir establecer una secuencia de actuaciones, definir aquellos medios humanos y definir los medios técnicos que deberemos de implantar en la organización para garantizar los objetivos que nos hemos plantado o nos hemos establecido en el punto anterior. Una vez tenemos organizada la, digamos, seguridad, pues habrá que establecer unos planes de actuación. Es decir, tan importante es implantar sistemas de detección, implantar vigilancia de la seguridad, como el tener preparada una respuesta protocolizada para cada una de las situaciones de riesgos a las que se pueda enfrentar la organización. Por ejemplo, si hay una amenaza de bomba, o si hay, por ejemplo, pues un comportamiento antisocial, una intrusión, un atraco, pues todo esto deberemos de tener protocolos de respuesta. Entre los planes de actuación hay que tener en cuenta de que lo primero que deberemos de desarrollar es el propio plan de autoprotección. En algunas normativas se llama plan de autoprotección, como en la española. En otras normativas, como la mexicana, se llama programas internos de protección civil. En otras normativas, como Ecuador, etcétera, pues se pueden llamar planes de emergencia y contingencia o planes de emergencia y evacuación, pero que bueno, en cualquier caso, aunque los nombres difieren de unos países a otros, el plan de seguridad debe de contemplar este plan de autoprotección. Del mismo modo que debe de contemplar como un elemento más el propio plan de prevención de riesgos laborales de la actividad. O sea que
este plan de seguridad que nosotros vamos a desarrollar en este momento, entre los planes de actuación habrá que contemplar el desarrollo de estos dos planes, el plan de autoprotección y el plan de prevención de riesgos laborales. Luego, posteriormente, haremos una pequeña mención al plan de autoprotección porque vamos a proponer sistemas informáticos que nos van a permitir, de un modo más o menos estructurado y organizado, desarrollar todo esto que estamos viendo aquí. Bien. Del mismo modo que hay que tener planes de actuación, pues habrá que tener normas, instrucciones y procedimientos para todo. ¿Para todo qué es? Pues, por ejemplo, protocolos de actuación para verificar alarmas, cierres y aperturas de la organización, control de llaves, actuaciones en casos específicos, etcétera. Y actuaciones, lógicamente, en caso de emergencia, tanto para el personal que trabaja como para el visitante. Y, por supuestísimo, protocolos de evacuación. Es decir, que como estamos observando, es un aspecto importante el de establecer la seguridad, las reformas, es importante el ver la vigilancia de seguridad, las instalaciones que hacen falta implantar, pero claro, esto debe de ir acompañado siempre de unos planes de actuación, porque todo debe de estar protocolizado, para que si hay una intrusión o hay un atraco o hay, por ejemplo, una amenaza de bomba, que sepamos que la vigilancia de seguridad, que el personal, que los responsables, que el director de seguridad sepa cómo actuar y evitemos siempre las improvisaciones que normalmente suelen ser sinónimo de fracaso. Bueno, todo esto le va a suponer a la empresa un coste en el cual, pues, aunque habíamos partido de un monto total, es decir, de un techo, habíamos dicho que la organización pues tendría X euros o X dólares, digamos, gastaderos para la inversión en seguridad, habrá que eso desglosarlo, habrá que ver qué parte corresponde a medios humanos, qué parte de ese presupuesto se va a ir en medios técnicos contra actos antisociales, en medios técnicos contra incendios y, lógicamente, habrá que definir un plan de conservación y mantenimiento anual. Este primer año en el que vamos a implantar la seguridad integral, pues va a tener un coste mayor por las instalaciones y por las reformas de albañilería que vayamos a hacer o que sean necesarias en la organización, pero habrá que definir en años venideros, en años próximos, que esto cuánto va a costar para que la organización sea conocedora de esto que, digamos, coste le va a suponer en los años que venga. Bien, este presupuesto habrá que desglosarlo detenidamente y nunca debe de rebasar en el que nos hemos marcado como techo. Una vez tenemos desglosado el presupuesto, lógicamente nosotros que hemos desarrollado el plan de seguridad integral, pues evidentemente nosotros seremos conocedores de qué carencias tiene este plan por falta de presupuesto o por falta de adecuación de espacios o por cualquier circunstancia. Por lo tanto, sabremos perfectamente cuáles son las fortalezas, es decir, lo que sí que hemos podido hacer y se ha llevado a cabo, y cuáles son las debilidades del sistema propuesto. Por lo tanto, en el último apartado es una propuesta que tenemos que hacerle a la organización de que aquellas debilidades del sistema propuesto sean de alguna manera subsanadas en presupuestos de años próximos. Bueno, este es el índice que vamos a llevar nosotros de el desarrollo de un plan de seguridad integral. En esencia podríamos decir que es recopilar datos de la organización, conocer a la organización lo mejor posible y, una vez conocida la organización, de alguna manera pues definir qué es lo que hay que hacer para que aquellos riesgos que hemos detectado pues estemos capacitados para enfrentarnos a los mismos, si podemos en la prevención y si no podemos en la prevención pues en la respuesta. En cualquier caso, y tal como lo estamos viendo, nosotros vamos ahora a ver una aplicación de software que es la que nos va a permitir pues el desarrollar este plan de seguridad integral, pero mucho más allá también nos va a permitir desarrollar lo que hemos comentado antes, el plan de autoprotección y el plan de prevención de riesgos laborales. Cuando hablamos de plan de autoprotección, pues ya lo hemos comentado, depende de países, pues se llama programas internos de protección civil o planes de emergencia y contingencia, etcétera, porque esta aplicación está preparada para diferentes países y, en consecuencia, para cada país lleva el documento exigido por la normativa para el desarrollo de su plan de emergencias correspondiente. Bien, veamos ahora cómo vamos a desarrollar este plan de seguridad, y lo vamos a ver con un supuesto práctico, es decir, vamos a ver cómo funciona la aplicación y mediante un supuesto práctico que les voy a pasar ahora al fondo de mi escritorio para que lo puedan ver todos, ¿vale? Pues veremos cómo lo desarrollamos.
Bueno, ya hemos, visto cómo hemos desarrollado el plan de seguridad integral. Hemos visto cómo, a través de una navegación intuitiva por un árbol explorador, vamos cumplimentando los diferentes apartados y vamos obteniendo el plan de seguridad integral, que nos permitirá, como hemos comentado, unificar criterios a nivel de personal, a nivel de empresa, y en segundo lugar dar una imagen de cara al exterior mucho más competente, mucho mejor que la propia competencia. Por lo tanto, estamos mejorando interna y externamente nuestra gestión. Vamos a hacer ahora un análisis económico de implantación del sistema. Es decir, si yo quisiera adquirir esta aplicación para implantarla en la empresa, ¿qué podríamos hacer? ¿Cuánto nos cuesta eso? Bueno, pues en primer lugar, lo hemos puesto en euros y en dólares. Si la adquisición del software es en España, eso sería unos 690 euros más IVA. Si es fuera de España, lo hemos puesto en dólares, que sean 950 dólares. ¿Esto requiere algún coste añadido por adquisición de nuevos equipos más completos, etcétera? No, para nada. Es decir, que no hace falta adquirir ningún equipo complementario. Cualquier laptop, cualquier ordenador personal de sobremesa o cualquier portátil es más que suficiente como para instalar esto. Hoy en día funciona esto en Windows XP, Windows Vista, Windows 7, es decir, que cualquier ordenador con cualquier configuración les va a funcionar. No es operativo en antiguos sistemas operativos de Windows 95 o Windows 98, pero obviamente del Windows 98 ahora han pasado ya 13 años, ¿vale? ¿Se necesita personal cualificado para manejar el sistema? Bueno, ustedes mismos han visto con sus propios ojos cómo nosotros procedemos al desarrollo del plan de seguridad integral. Es decir, ustedes mismos han caído en la cuenta de que no se necesita grandes conocimientos informáticos para manejar, sino lo que se necesita son conocimientos en materia de seguridad. Por lo tanto, cualquier técnico que tenga conocimientos de seguridad integral, pues está ya capacitado y cualificado para manejar esto. Formación específica para el manejo. Es que se necesita poco. Nosotros normalmente hacemos cursos. Los cursos son gratuitos, ¿de acuerdo? Y estos y ustedes se pueden inscribir, o los técnicos de la empresa se pueden inscribir perfectamente. Pero bueno, para que se hagan una idea, los cursos son de sesiones de 4 horas, porque en realidad lo único que hacemos es explicar el manejo de la aplicación. Algo similar a lo que hemos visto anteriormente, porque es muy intuitiva de manejar. ¿Hay algún otro coste de implantación, como por ejemplo tiempo que necesitemos para... bueno, en realidad no hay que contemplar nada más que el coste propio de la aplicación. Y implantarlo en una empresa es una jornada de trabajo, igual que probarlo. Es decir, se adquiere el software, se instala, se prueba, se hace incluso algún supuesto con datos para ver un poco aquello cómo funciona, se genera algún documento y va prácticamente con lo que puede costar, en el peor de los casos, sería como mucho una jornada laboral. Eso es lo que realmente necesitaría un técnico para hacerse con la aplicación. Por lo tanto, podemos decir que la amortización del software se hace ya desde el primer plan de seguridad que hagan. Es decir, realmente la amortización no necesitamos desarrollar para tal empresa, para tal, no. Con 690 euros, pues prácticamente estos gastos se amortizan en el primer plan de seguridad integral que hagamos. Pero es que además ahora tenemos una oferta que les voy a pasar a ustedes hasta el 30 de julio. Es una oferta en la que, si el software se adquiere en España, junto con el software se envía un disco duro externo de, tal como estamos viendo aquí, de 640 gigas. Es extraplano, lleva 1 centímetro, es muy ligero, es carcasa de aluminio, etcétera, de alta velocidad, de USB 2, por lo tanto prácticamente es como si fuese el disco duro interno de nuestro equipo. Nos puede venir muy bien para tal. Bueno, pues esto es una oferta que en España se suministra así. Desgraciadamente, por motivos de peso y de bulto, pues no se puede suministrar desde España a otros países. Entonces lo que hemos pensado es que exista un descuento directo de 100 dólares sobre precio de tarifa. Por lo tanto, si nos vamos hacia atrás, hemos visto que eran 950 dólares, pues bien, la oferta que tienen ustedes hasta el 30 de julio es de 850 dólares para fuera de España. Bien, y esto de aquí es lo que nosotros teníamos que comentar. Es decir, que en realidad es una aplicación que nos permite, de un modo estructurado y organizado, desarrollar planes de seguridad integral
que estos planes de seguridad integral desarrollados dan una imagen competente a la empresa que nos posiciona mejor que la competencia, que cuando pasemos un presupuesto o una oferta podemos dar una imagen mucho mejor, pero que además también a nivel interno estructura, organiza y de alguna manera unifica criterios tanto para el desarrollo como para posteriores mantenimientos, etcétera, con las ventajas que tiene de que si un técnico, digamos un consultor de los que tienen en la empresa, pues se va de la empresa o por cualquier circunstancia pues tiene una baja laboral o algo, pues bueno, que otro consultor esté capacitado perfectamente para continuar, para revisar, para mantener, para actualizar cualquier plan de seguridad que se tenga que revisar, porque en definitiva al seguirse una estructura lógica pues de desarrollo, pues cualquiera puede estar capacitado dentro de la organización para hacerlo. Si a eso le sumamos que vamos a hacer cursos periódicos de información de cómo se trabaja con la aplicación, pues evidentemente es interesante que consideren la ocasión de poder adquirir la aplicación. Yo les pongo en contacto con todos los distribuidores de los diferentes países que tenemos y a partir de ahí pues ustedes ya deciden.